con Dios. Así es, así que marque en su Biblia Primera de Crónicas 22 del 11 al 16 y dice así que hijo mío, que el Señor esté contigo y que seas prosperado y edifiques la casa del Señor tu Dios como Él ha dicho. Que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que gobiernes a Israel y cumplas la ley del Señor tu Dios. Si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, serás prosperado. Esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Toma en cuenta que yo, con grandes esfuerzos, he preparado para la casa del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y muchísimo bronce y hierro, porque en realidad es mucho. También he preparado madera y piedra, pero puedes añadir más. Tú cuentas con muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros y con gente experta en distintos trabajos. La cantidad de oro, plata, bronce y hierro es incalculable. Así que levántate y pon manos a la obra y que el Señor esté contigo. Y entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta lectura, que es Primera de Reyes 6, del 14 al 28 y el verso 38. Salomón terminó de construir el templo. Luego recubrió las paredes con tablas de cedro por dentro y por fuera, hasta las vigas del techo, y el piso lo cubrió con madera de ciprés. En la parte final del templo construyó un edificio de 20 codos y lo recubrió con tablas de cedro de arriba abajo. Este espacio es el lugar santísimo. El templo medía 40 codos de largo. Por dentro estaba recubierto con madera de cedro, con figuras talladas de calabazas silvestres con sus botones en flor. Todo era de cedro, nada era de piedra. Salomón mandó a adornar por dentro el lugar santísimo para colocar allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte interior del templo, la cual medía 22 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y estaba recubierto con el oro más puro. Además, recubrió de oro el altar de cedro. Luego, todo el interior del templo lo recubrió con el oro más puro y colocó cadenas de oro para impedir la entrada al santuario. De modo que el interior del templo estaba recubierto de oro de arriba a abajo, lo mismo que el altar que estaba frente al lugar santísimo. Salomón mandó a esculpir en madera de olivo 2 querubines, cada uno de los cuales medía 10 codos de alto. Cada ala extendida medía 5 codos de punta, de modo de que las alas de punta a punta medían 10 codos. Ambos querubines eran idénticos en altura y estaban hechos del mismo material. La altura de cada querubín era de 10 codos. Estos querubines fueron puestos dentro del templo, en el lugar santísimo con las alas extendidas. El ala de cada uno tocaba la pared opuesta, y una y otra se tocaban por las puntas y se unían en el centro del templo. También a los querubines los recubrió de oro. Amigos, y la historia es muy linda porque recuerden que Salomón recibe el reino de parte de su padre David. David tiene en su corazón el deseo de construir un templo. Sin embargo, en medio de eso, Dios lo pausa y le dice, no, lamentablemente no, has sido un hombre conforme a mi corazón, pero has derramado mucha sangre y no serás tú el que lo construya, sino tu hijo. Y David, fíjense que desde dónde viene. David, en vez de llenarse de amargura, decir, ala, yo quería hacerte un templo y no querés, no, al contrario. David entiende y permite, propone, y no solo eso, sino que instruye a su hijo Salomón a hacer ese templo, le da todas las instrucciones y él aporta para poder hacer todo esto. O sea, realmente el corazón de David es un corazón precioso. Salomón recibe esa estafeta y entonces empieza a escuchar las instrucciones de cómo hacerlo, porque no era X palacio. O sea, tenía todas las instrucciones, medidas, detalles de absolutamente todo, cómo tenía que ser diseñado. ¿Por qué? Porque era el templo del Señor y tenía que romper el estereotipo regular, porque había un protocolo para poder entrar a ese lugar santísimo. Recuerda que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde están todos los elementos que acabamos de ver. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar acá? Salomón pudo haber hecho esto
más o menos cumpliendo con las instrucciones o hacer exactamente todo y poner todo el esfuerzo para cumplirlo, hacerlo con excelencia. Y ese templo realmente fue una experiencia, wow, ese templo dejó con la boca abierta a la humanidad entera y la verdad es que creo que es la manera de tener un corazón, de decir, Señor, todo lo que hacemos lo hacemos como para ti, no para nosotros, y Salomón nos modeló eso. Y cuánto que tenemos que aprender de esta lectura, porque aquí vemos que recibe, ¿verdad?, todos estos insumos y todo, y no se los gasta, no se lo agarra para él, ¿verdad?, sino que realmente lo invierte en la obra y, como dice la lectura del día de hoy, excede la expectativa que todos teníamos. No solo sigue al pie de la letra todas las instrucciones, sino que además lo hace con diligencia, con esfuerzo, con ánimo y con gozo. Y creo que es un gran ejemplo cuando a nosotros nos asignan un presupuesto. ¿Qué hacemos con ese presupuesto? Si realmente somos cabales, pues no malgastamos el dinero, lo hacemos y hasta ponemos más, ¿verdad? Y lo hacemos con alegría, con gozo y entregamos mucho más de lo que nos pidieron. Y eso creo que es un ejemplo de cómo el Señor quiere, y por eso esa historia está en la Biblia, de cómo quiere que nosotros nos comportemos y nos manejemos ante una responsabilidad tan grande como la que tenía Salomón. ¿Será que dentro de nuestro corazón esté ese agrado y entendemos que nuestro jefe es el Señor, no el jefe que tengamos de turno, ¿verdad? Sino que es Dios el que mira todo lo que estamos haciendo y a quién le rendimos cuentas, Huguito? A vos me imagino que esta lectura te encantó porque todo estructural, ya se lo imagina, me imagino que lo visualizaste. Pues sí me lo imagino, me imagino que debía ser muy lindo. Pero me llama la atención cómo para algo del Señor se tienen que hacer las cosas bien, con excelencia, decías, ¿verdad, Antulio? Correcto. Y creo yo que esa es una característica que debiéramos tener aquellas personas que seguimos al Señor, tratando de hacer las cosas como para el Señor. No pecar de perfeccionistas y de críticos, pero tratar de hacer las cosas bien, entender la virtud de hacer algo bien hecho. Y creo que eso debe aplicar a toda nuestra vida y cuanto más para aquellos que servimos en algo dentro de la iglesia, que no digamos como es para el Señor, hay que salga como salga, ¿verdad? Sí. Sino que al contrario, ponerle toda la atención. Pero yo quisiera hacer énfasis en el versículo que a mí me tocó leer, que es el 22:13, que dice: si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, 2 puntos, serás prosperado. Yo pienso que esa es una verdad que nosotros tenemos que entender actualmente. Si tú tratas de hacer las cosas conforme a los principios del Señor, serás prosperado. Y creo que eso viene dentro de todo lo que estamos en esta temporada de marcar la diferencia. Y entonces viene el consejo de David a Salomón: esfuérzate, cobra ánimo, no tengas miedo, no te desanimes. Pareciera que es lo mismo que recibe Josué cuando uno lee Josué, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo y no te desanimes. Y quiera tal vez hablarle incluso a alguien, porque a veces uno se esfuerza en su trabajo, ha sido valiente en lanzarse a un emprendimiento, no ha tenido miedo, pero después de un tiempo que uno tal vez no mira los resultados como uno quisiera, uno se desanima y a veces incluso he visto yo personas que cambian de actividad y empiezan un nuevo emprendimiento. Y empiezan otra vez con esforzarse, con no tener miedo, con no ser valientes. Y después vuelven a cambiar de emprendimiento. Y tal vez lo que les faltó fue esta última frase: no te desanimes, espérate hasta el momento donde vienen los buenos resultados, ¿verdad? En vez de estar brincando, si hubiera seguido en el mismo asunto por más tiempo, hubiera uno seguido mejorando. Así que esto tal vez es una cosa muy específica y práctica, tal vez para alguien, porque si uno sabe que está fracasando, también debe renunciar rápido. Pero para aquel que está en ese proceso, yo le animo a que le pregunte al Señor, porque aquí dice que debes esforzarte, ser valiente, no tener miedo, pero también que no te desanimes, que puedas seguir adelante. Y lo más interesante de todo lo que ustedes están compartiendo es, esto es el producto terminado. Lo que nosotros estamos leyendo aquí es una instrucción. O sea, en términos generales, Salomón tenía ya una expectativa de lo que tenía que hacer porque tenía lineamientos y sabía a dónde tenía que llegar. Pero vayámonos a la historia detrás de la historia. ¿Cómo fue la expectativa de todos los que se sumaron para construir todo esto? O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué vivió Salomón con toda su gente? Un poquito a la izquierda, dale. No, pásalo para acá. Es ese momento, esa inspiración, esa fuerza grande que solo puede venir del ánimo que le estaba diciendo aquí el salmista y todo lo que estábamos hablando aquí en esta lectura.
esa pasión que le pusieron. Exacto. Yo me voy a un texto de Lucas que dice, siervo inútil fui que solo hice lo que tenía que hacer. Hay mucho más que tenemos que hacer. Esa es la expectativa que tenemos que dar, esa mía extra. Probablemente al final el producto terminado se mire donde debe de ir y no puede ir de otra manera, pero es cómo lo llevé ahí. ¿Cómo lo llevé ahí? ¿A cuánta gente inspiré en el camino para llevar a ese querubín puesto de un lado? Exactamente, ¿a cuánta gente inspiré en el camino? Yo puedo venir y ser un predicador, yo puedo venir ser un líder, puedo ser un gerente de una empresa y puedo dar las instrucciones. Pero ¿cómo doy las instrucciones? ¿Muestro pasión en lo que hago? ¿Realmente estoy superando la expectativa de la gente que me está dando? ¿O no, ya sabemos que él es así? Ya sabemos que él es así. No, creo que hay una historia detrás de la historia que siempre tenemos que poner en atención. Absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo y lo que dicen mis amigos y amigos que nos escuchan. Yo creo que vale la pena. Esta semana es una semana en muchas formas todavía de celebración del Día del Padre. Hemos pasado en celebraciones. Miren cómo estamos quedando. Yo he comido más Acá postre. te dice Beverly, dice buenos días. Qué bien verlos bonitos Y gorditos, sí, a todos los hombres. A las mujeres no les Hermosos. aplica. Hermosos, galanes. O sea, le dice a mi esposa, qué galán es su esposo. Pero no de telenovela, sino que bien ponchadito. Hemos comido tanto postre y tantas cosas, pero se ha celebrado el Día del Padre. Y yo me ponía a pensar ayer precisamente preparando un material, porque ahí les voy a contar más adelante, tenemos un evento para papás y para hombres este próximo jueves, pero preparando el material me ponía a pensar cuántos errores cometemos nosotros como papás, cuántas heridas podemos causar en nuestros hijos, cuántas cosas que sin querer, amando a los que más amamos, de verdad, con todo nuestro corazón, cómo somos capaces de lastimarlos a veces y con todos esos errores los amamos de verdad con un amor el más parecido al amor de Dios. ¿Por qué? Porque los amamos con locura y compasión. Y me pongo a pensar en eso y por qué se los traigo. Porque el verso 11, el cual nosotros empezamos leyendo, a mí me llamó la atención muchísimo porque aquí dice, así que, dice David, hijo mío, que el Señor esté contigo y que seas prosperado y edifiques la casa del Señor tu Dios, como Él lo ha dicho. Mire, aquí está el hijo Salomón diciéndole a su hijo, pidiéndole al Señor, implorándole esa oración, diciendo, hijo mío, el Señor esté contigo y que seas prosperado. Y ahí le dice, y cuando le dice, edifica casa a tu Señor, a tu Dios, como Él lo ha dicho, lo que yo percibo aquí es decirle, ¿sabes qué? No importa cuántas cosas Dios te dé, que todo lo que hagas sea para el propósito de Dios, que todo lo que hagas sea para gloria de Dios. Y si esa fue tu asignación y tu propósito, no dejes de entender que para eso Dios te va a prosperar, para que tengas suficiente. Y después dice que el Señor te dé entendimiento y prudencia, sabiduría, dice en otra versión, para que cuando gobiernes a Israel cumplas la ley del Señor tu Dios. Es un papá diciéndole a su hijo, tienes un propósito de vida, a pesar de mis errores, Dios sigue siendo Dios, Él es bueno, siempre bueno y tienes un propósito, hazlo con excelencia, Dios te va a prosperar y yo te bendigo. Y eso es lo que está haciendo precisamente este papá con su hijo Salomón. Y él hizo una experiencia wow. Así que queridos amigos, hoy tenemos un tiempo lindo para orar. Guille, ¿qué te parece si hacemos una breve oración diciéndole, Señor, permítenos vivir, trabajar, pensar, respirar y hacer todo lo que hagamos para gloria de Dios, por favor? Gracias por el privilegio, amigo. Oremos. Padre, gracias infinitamente por poner tus ojos en mí, por poner tus ojos en cada uno de los que están escuchando o viendo este programa, para poder entender ese privilegio que tenemos de poder ser un medio para poder conquistar el corazón de muchas personas. Permítenos, Señor, hacer cada una de las cosas que hacemos con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa pasión que solo puede venir de ti en nuestro corazón. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia, bendice todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y yo quisiera aprovechar para resaltar que para hacer las cosas con excelencia, como estamos hablando, bien hechas, no solamente en el entendido de los hombres, sino para el Señor, debemos estudiar su palabra. Y por eso estamos en el reto de leer la Biblia en un año de manera completa. Es el Bible Challenge. Si usted está con nosotros, sabe que vamos por el libro de Samuel. El día de hoy nos toca del capítulo 21 al capítulo 25 de Primera Samuel. Estamos en esa historia donde Saúl persigue a David y que ya casi lo alcanza, pero no lo alcanza. Qué emoción, ¿verdad? Pero lo persigue de nuevo.
estas historias de Samuel, de Reyes, de Crónicas son historias como para uno picarse, ¿verdad? Y estarlas leyendo. Pero yo quisiera tal vez hacer referencia a que uno ve el texto desde lejos y dice, ¿qué puedo aprender yo de ahí? Una de las cosas que yo pensaba al leer la historia que nos toca hoy, hoy está la historia donde Saúl está persiguiendo a David y David se esconde en una cueva y Saúl entra sin darse cuenta que está ahí, va a hacer algo que nadie lo podía ayudar y entonces está en una posición muy vulnerable. Y David se le da todas las cosas como para haberlo matado, porque Saúl iba a matarlo. Sus amigos le dicen, el Señor lo puso en tus manos, Dios te lo entregó. El Señor te dijo una profecía que ibas a ser rey y hoy es el momento de tomarla. Pero David no lo hace. Y yo quisiera resaltar que Dios nos dio una capacidad de decisión a nosotros. Dios nos da una parte un rango de posibilidades. No somos completamente libres, tenemos un rango nada más de decisión, pero en ese rango de decisión nosotros tomamos las decisiones. Viene David, que sí iba con ganas de matarlo, agarra su cuchillo y todo, pero ya al momento él se da cuenta, lo que estoy haciendo no está bien, aunque parezca que es del Señor, esto no está bien, se siente mal, le corta un pedacito del manto y luego dice, ¿por qué hice eso? Pero solo quiero leerles estas palabras donde él dice, yo dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Esa es una reflexión personal y así tú puedes tomar reflexiones. Tú tienes que pensar qué es lo que van a decir de ti. Las cosas no necesariamente van a salir como tú pensaste. Tú debes de seguir los principios que el Señor te da en la palabra. Tú debes de seguir las reglas que Dios nos da para hacer las cosas bien. Así como David dijo, no, esto sí está mal, quitarle la vida al rey. Y se abstuvo y después tuvo que seguir huyendo. O sea, tuvo una consecuencia, pero Dios vio su corazón y Dios le premió después siendo rey. Así que aprendamos a seguir los principios del Señor, como en estas historias lo hizo David o como en estas historias no lo hicieron otros personajes, que nos anime a que nosotros podamos seguir la palabra del Señor. Me encanta esa parte que estás diciendo porque al final dice, ¿cómo levantaré yo mi mano contra el ungido del Señor? Lo hemos usado tantas veces en prédicas, en mensajes, pero no entendemos que es una reflexión de David diciendo, sí sentí ganas de hacerlo, ¿verdad? Porque sí quise, porque dice que se consternó. Pero miren qué lindo. Y cuando él hace lo correcto, porque miren, sin importar qué tipo de rey, qué tipo de jefe, qué tipo de gerente, qué tipo de papá o mamá, no importa. Son la persona que Dios ha puesto con autoridad. Pero mira cómo después el mismo Saúl habla palabras proféticamente quién iba a ser, porque dice, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues que no me destruirás y mi descendencia quedará. Una cosa impresionante. ¿Pero por qué? Porque él hizo lo correcto. No hay atajos en el cristianismo, Guido. No hay atajos. Hay que hacer las cosas, como bien decimos los chapines, como Dios manda, ¿verdad? Pero bueno, Maki. Mejor que cualquier serie de Netflix. Sí. O sea, aquí estábamos nosotros, aquí por unos muchachitos vaya a oír la historia. Querido amigo, así que vamos a ir a un pequeño corte comercial recordando a aquellos amigos, a aquellas empresas, a aquellos compañeros de negocios que creen, apoyan y se identifican con la visión de Vaya con Dios. Volvemos. Si tienes sueños, si tienes ideales, si eres un emprendedor en un mundo lleno de ruido, necesitas construir una plataforma con fundamentos bíblicos y estrategias efectivas. Marca la diferencia. Este es el libro que estamos leyendo, miren qué buenísimo que está y tiene que aprovechar cada capítulo porque miren los tips que le vamos a dar el día de hoy. Este capítulo se llama Supera las expectativas y el autor nos cuenta que el 28 de noviembre del 2010, en un muy anticipado musical de rock de Broadway, Spider-Man Turn Off the Dark, tuvo un preestreno. El público estaba entusiasmado para ver el show del que habían agotado las entradas, pues estaba dirigido por Julie Taymor y también había dirigido una adaptación espectacular del Rey León. Y la parte musical también sería sobresaliente. La música y la letra fueron escritas por la mitad de U2, Bono y The Edge. Con un costo de $65 millones, la producción iba a ser una puesta en escena con impresionantes efectos especiales visuales.
Sin embargo, oiga muy bien, fue un rotundo desastre. El fiasco de 4 horas comenzó tarde. Tenía un argumento completamente confuso y tuvo varias interrupciones porque el equipo se cayó de las vigas y los actores quedaron colgando en el aire. Eso debe haber estado fantástico. El actor principal, River Carney, quedó, según se reportó, atrapado en un arnés, imagínense usted, en un punto, mientras colgaba a unos metros del suelo en el aire sobre la audiencia al final del primer acto. De las 1,800 personas más o menos que había en el público esa noche, algunas se retiraron. Estos fueron algunos de los comentarios. Ok, no tengo idea de qué estuve viendo. Era un desastre totalmente incoherente. Una mujer del público gritó, no sé los demás, pero me siento un conejito de indias. Quiero que me devuelvan el dinero. A los que a todos nos tendrían que devolver el dinero. Hizo así escándalo, ¿verdad? Argumentó cierto. El primer acto fue incomprensible. El segundo acto fue raro. Me perdí por completo. Se supone que el espectáculo tiene que tener un sentido, ¿no? El público de Spider-Man esa noche estaba esperando una experiencia wow. Y lo que Taymor le brindó, para decirlo suavemente, fue decepcionante. Eso es algo que deseamos evitar, aunque sea en una escala más pequeña y menos pública. Esta es la conclusión. Debes superar las expectativas actuales de tus clientes, audiencia o público. Esto no suena demasiado profundo, pero pienso que tiene grandes implicaciones para aquellos de nosotros que estamos comprometidos con crear experiencias de este tipo y construir plataformas significativas. En primer lugar, cada persona aporta un conjunto específico de expectativas a la experiencia. Esas expectativas pueden ser conscientes o inconscientes. Pueden ser generales o específicas. Pueden ser vagas o estar claramente definidas. Más allá de todo esto, ningún cliente llega a una experiencia sin algún tipo de expectativa. Es la forma en que funciona la mente humana. En el caso de Spider-Man Turn Off the Dark, varias cosas forjaron las expectativas del público. Su experiencia anterior con las muy populares películas de El Hombre Araña, la reputación de la directora Julie Taymor, famosa por El Rey León, y el compositor de la música, el emblemático Bono, y su familiaridad con el personaje en el que se basaba el musical, y los comerciales y anuncios que habían visto. El punto es que cada uno llegó al musical con un conjunto de expectativas muy definido. Cabe destacar que nuestras expectativas para los musicales eran diferentes hace 20 años. No teníamos cosas como la computación gráfica o la iluminación computarizada para lograr efectos especiales. Cada nuevo wow crea un nuevo umbral para el siguiente. En todo caso, los miembros de la audiencia de Spider-Man podrían haber tenido 3 experiencias diferentes en relación con sus expectativas. Decepcionante. La experiencia no cumplió con sus expectativas. Buena. La experiencia satisfizo sus expectativas. Wow. La experiencia superó sus expectativas. Por favor, nota que solo la última es una experiencia wow. Las otras 2 fueron no wow. Buena no es suficiente. Si estás comprometido con crear una experiencia wow, entonces solo la última de las 3 experiencias es un resultado aceptable. De paso, no tienes que lograr que todas las experiencias de tu vida sean wow. Si todo es wow, muy pronto nada lo será. Pero debes ser capaz de identificar qué experiencias quieres convertir en wow y luego tener un proceso para crear ese resultado. Llamo a esto el cómo del wow. Qué impresionante. Fíjense, amigos, que viendo este contenido yo me ponía a pensar precisamente en estas experiencias que nosotros tenemos que tratar y pensar, decir, porque lo tenemos que hacer. Recuerdo que hace unos años leímos un libro que a mí me marcó mucho porque decía que lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces dice, ¿cómo ser bueno no es suficiente porque es mediocre o es promedio? Tenemos que tener buenos matrimonios o extraordinarios matrimonios. Tenemos que tener buenas iglesias o extraordinarias iglesias. Tenemos que tener buenos negocios, buenos productos, buenos servicios o extraordinarios negocios, productos o servicios. Y eso es lo que hace la diferencia para que de repente la gente diga, wow, qué impresionante estuvo este evento, wow, qué impresionante estuvo esta actividad.
Así sucesivamente. Y creo que Dios nos puede hablar mucho en esto. Y yo al principio del programa les decía y les hablaba de Efesios 3:20. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos dice que, de hecho empieza diciendo así: gloria sea aquel que puede hacer cosas mucho más grandes y abundantes de lo que tan solo podemos creer, pensar o imaginar por el poder que opera en nosotros. No limites a Dios. Sueña en grande, sueña enorme para gloria de su nombre. Y ¿sabes qué? Que la experiencia y lo que tú tienes que hacer al estilo Salomón cumpla con toda la excelencia necesaria para que la gente diga: ¡ala, qué belleza! ¿Por qué vamos a conformarnos con iglesias buenas si podemos tener extraordinarias iglesias? Sí, fíjense que cuando yo empecé, me empezaron a invitar a compartir desde apenas me había convertido, ¿verdad? Entonces no tenía un referente de cómo yo debía de compartir y me recuerdo que por querer ser wow, empecé a imitar a mucha gente, ¿verdad? Empecé a imitar a Joyce Meyer, a una predicadora argentina y pues no era lo mío, ¿verdad? Hasta que el Señor me dijo: sé tú, porque yo ya te hice diferente y especial, ¿verdad? Y entonces cuando yo empecé a ser yo, pues, y cuando me empecé a enfocar en la palabra, que creo que eso era lo importante, enfocarme en la palabra, no importara cómo yo lo transmitiera, el mensaje iba a ser wow, ¿verdad? Y entonces ahí mi mentalidad empezó a cambiar. Y también lo uso a modo personal, ¿verdad? Cuando voy a un evento, pues cada domingo es un evento para nosotros, quiero aclarar, pero enfocarme más en la palabra, que si la alabanza esto, que si las luces esto, que si lo otro. Sin embargo, nosotros como personas, y a Antulio le encanta hacer eventos y a mí también, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que si nos enfocamos en que lo consistente, digamos, por ejemplo, yo doy clases de maquillaje, si yo sé conocimiento y me preparo académicamente para lo que voy a explicar y soy accesible a las personas, no usando un vocabulario redundante o usando palabras muy pomposas, sino que soy directa, pero fija en lo que yo sé, concisa y segura y siendo yo misma, y le agrego después los elementos como una experiencia bonita, como recibir bien a la gente, tener todo preparado antes que las personas llegan, todo con excelencia, buena comida. Entonces sí va a ser una experiencia wow, pero la base principal de todo es el conocimiento y la verdad, ¿verdad? Y ser sinceros y ser reales, porque por más que una experiencia sea muy wow, claro, si no es real, pues no lo vas a hacer, no va a tocar esa fibra interna tuya que va a conectar, ¿verdad? Sí, entonces eso me pasó a mí, por lo menos. Cuando dices eso, creo que hablamos de esa palabrita que es autenticidad. Sí. O sea, cuando somos auténticos, te acordarás de que el libro no viva como una copia, sino que sea un original. Yo creo que es parte de lo que hacemos nosotros. Y de alguna manera creo que tenemos que entender y creernos que cada quien en su personalidad puede dar una experiencia wow. Y creo que lo más interesante de esto es que la expectativa de las personas que están con nosotros sea superada cada día más. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros hoy decimos: hoy es un día que voy a superar todas las expectativas y me levanto con la fuerza que solo el Espíritu de Dios me puede dar y salgo adelante a conquistar el mundo en el nombre de Dios? Porque esa es la idea, Y que podamos ver que este día sea un día que marca, que es trascendente. Y mañana puede ser que hayan otras actividades trascendentes también. Puede que hayan días que sean nublados, pero que nosotros los hagamos brillantes con la actitud. La actitud wow, al final es la que va a determinar qué es lo que está pasando. Podemos de alguna forma decepcionar a la gente porque la gente puede esperar de nosotros algo diferente y que nosotros no necesariamente estamos actuando como la gente esperaría que pudiéramos actuar. La gente que llegó a este espectáculo a Broadway iba con una visión completamente, porque la niña que había dirigido y montado antes montó El Rey León, que es un show fenomenal, espectacular. Sí. Y toda la gente dice: ala, si hizo esto, va a ser capaz de hacer otra cosa grande. Y de repente miran que las cosas no saben. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Probablemente es que no me preparé. No estoy haciendo lo mejor para poder agradarte. Y puede ser que nosotros en un momento dado podamos hacer exactamente lo mismo y decirle: hoy no hice lo mejor que podía para ofrecerle como ofrenda mi vida a Dios.
Y creo que esa es la idea, ¿verdad, Hugo? Sí, el que sí, podamos claro. vivir así. Y hablando de lo que el autor nos está diciendo, yo lo quisiera traer a la parte práctica, si usted está emprendiendo, si usted tiene su negocio. Dice que no podemos hacer todo. Wow, eso es una cosa interesante porque si deja uno de tiene 15 cosas, ¿verdad? 15 procesos, y entonces uno puede empezar con alguno y decir, bueno, esta experiencia, y yo quisiera recordar que dice ahí que una de las experiencias que quieres convertir en wow, tú la puedes pensar si tú piensas en una parte de tu negocio, si tú piensas una parte de tu actividad y dices, esta experiencia es la que yo quiero hacer, debes hacer un proceso. No basta con solo la buena actitud y el deseo de esa experiencia va a ser buena, sino tienes que pensarla, tienes que, como decías, Guillermo, prepararte, ¿verdad? Decir qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, capacitar a tu personal, capacitarte en lo que vas a hacer. Como decías tú también, prepararte si vas a dar una plática, ensayarla, practicarla, te puedes poner en video. El asunto es que lo que nos llama el autor es que tenemos que tener procesos para que una experiencia en realidad pueda convertirse en una experiencia espectacular. No pasa por casualidad. No pasa por casualidad. Totalmente de acuerdo con vos. Y fíjate que hablando de eso, quiero contarles que hoy en Vaya con Dios tenemos una experiencia wow para nuestra querida Maki. Porque la producción ha preparado un par de fotos para recordar ese momento especial. Mire qué belleza. Ahí están esos queridos Gary, de Brody, Maki. Mira la cara del hombre. No, mira cómo estaba tu hija de chiquita. Mira. Está bonita, que ya no chiquita. está. Y la verdad es que esto fue una experiencia wow. Ahora quiero que vean el rostro de Maki. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe qué pasa? Un rostro wow. Una experiencia wow no es así. Y no tenía el pelo blanco. Claro. Wow, no, es wow, o sea, nos hace brillar. Eso es lo que termina pasando. ¿Sabes qué? Cuando tú haces las cosas para gloria de Dios, la gente va a decir, wow, qué maravilloso. Este es un lindo momento el que Dios nos permite para orar. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por estas oportunidades que Dios nos permite. Y amigos, no pensemos bueno, no pensemos promedio, pensemos grandioso para gloria del Padre, para que la gente pueda ser impactada y diga, wow, en la empresa, en la familia, en los emprendimientos, en los negocios, en la iglesia y donde quiera que estemos, mi querido Huguito. Una breve oración, por favor, amigo. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú traes estas ideas hoy a nuestra vida, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que podamos absorberlas, Señor, recibirlas de parte de ti y que tú nos guíes, Señor, a entender qué parte de nuestra vida, Señor, debemos mejorar, hacerlo con excelencia y llevarlo a que sea una experiencia como para ti cuando lo hagamos para las demás personas, Señor. Que podamos nosotros tener esa buena actitud de ver las cosas y hacerlo lo mejor posible como que fuera para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, así que no se lo quiere perder. Amigos, vamos a regresar después de este corte con un poquito más de crecimiento personal y conexión con nuestro Señor en este tiempo. Y recuerda, siempre supera las expectativas. Volvemos. Vaya con Dios. El capítulo se llama Convierte la experiencia en algo extraordinario. Para ilustrar, supongamos que nos hemos dado cuenta de que nuestro producto es más que solo algo que producimos, hacemos o vendemos. Es la experiencia total del cliente y comienza desde que entra a nuestra empresa o servicio. Es aquí donde determinamos qué queremos con esta experiencia. ¡Wow! Ahora veamos estas 5 preguntas y ya que las respuestas de cada una de ellas te ayudarán a determinar si tu producto es irresistible. Yo quisiera que le ponga atención a estas 5 preguntas que nos plantea el autor y que las trate de relacionar con algo de lo que usted hace. 1. ¿Cuál es el producto o experiencia que quiero crear o transformar en wow? ¿Cuál es esa? 2. ¿Cómo el cliente o posible cliente se sentirá como resultado de esta experiencia? ¿Cuál es el resultado específico que quieres crear? Número 3. ¿Qué expectativas específicas aporta el cliente típico a esta experiencia? Hablando de expectativas, ¿verdad? La 4 dice, ¿cómo sería no lograr satisfacer las expectativas del cliente en esta experiencia? Y número 5, ¿cómo sería superar las expectativas del cliente en esta experiencia? Ahí tenemos esas 5 preguntas. Así es. Y creo que es interesante entender esa parte, ¿verdad? Porque es ese cuestionamiento personal de qué quiero hacer.
y después cómo lo quiero hacer. Así es. Y de alguna otra forma, a mí les soy franco. Miren, pues, aquí nosotros comentamos el libro, pero yo lo estoy leyendo de una manera intensa porque me está dando una pasión por hacer nuevamente cosas que había dejado de hacer y las quiero hacer. Wow, y por eso es que seguimos leyendo. Dice, vuelve a preguntar al autor, ¿cuál es el producto o experiencia que quiero crear o transformar en un wow? La experiencia del consumidor de mi marca, producto, servicio o idea en el vestíbulo. ¿Cómo se sentiría esta persona como resultado de esta experiencia? ¿Cuál es el resultado específico que quieres crear? La persona debería sentir que somos una opción extraordinaria porque nunca ha tenido una experiencia de recepción como esta. Supone que somos diferentes en algún aspecto y desea experimentar más. Esta para mí es muy importante. Dice qué expectativas específicas aporta esta experiencia. Y por ejemplo, el autor dice el vestíbulo debe verse limpio, ordenado, bien iluminado. Quien da la bienvenida debe ser simpático y profesional. Y fíjense que eso hace toda la diferencia. Me recuerdo a una persona que llegó a un evento y me dijo, miren, lo que más me impactó fue que la persona que me recibió me abrazó. Entonces, eso, y me hacía falta un abrazo ese día. Entonces, ese puede ser el factor que defina si esa persona regresa o no regresa. Hablando de esta experiencia, podría ser que en realidad por lo menos tiene que ser alguien amable, ¿verdad? Pero vamos con la 4, digamos, antes de la 4, hablando de esta misma, dice el autor, al visitante se le proveerá de toda la información adecuada y se le indicará a dónde debe dirigirse. ¿Será que lo hacemos? Otro punto del mismo aspecto, ¿habrá un lugar adecuado para recibir a las personas? ¿Con sillas, mesas o lo necesario para crear esa experiencia? Ahora miremoslo de otro lado. ¿Cómo sería no lograr satisfacer las expectativas del cliente en esta experiencia? El vestíbulo está sucio, desordenado o mal iluminado. ¿Quién da la bienvenida está distraído, es frío o mal educado? Y ese es el cuarto precisamente. Y de hecho, no hay ningún lugar donde pueda sentarse o todos los asientos están ocupados. Debe esperar de pie y tiene que esperar más de 10 minutos antes de que alguien lo atienda. No le dicen a dónde tiene que ir y tiene que deambular por un edificio en el que nunca ha estado. Ay, qué difícil. Y dice la 5, dice, ¿cómo sería superar las expectativas en esta experiencia? Por ejemplo, el vestíbulo está limpio, ordenado, bien iluminado y es hermoso. Está decorado con objetos interesantes de la historia del lugar, con pequeños carteles que indican el significado, por ejemplo, de cada uno. Esas pequeñas cosas hacen la diferencia. Así que sigue diciendo el autor, por ejemplo, el título de la persona que recibe es el de directora de primeras impresiones. Lo interesante es que la persona entiende la importancia estratégica de su trabajo y se enorgullece de su rol. Y continúa el autor diciendo, la persona que recibe saluda cálidamente al invitado por su nombre. La persona que recibe pregunta al invitado si desea algo para tomar. Tenemos agua mineral, gaseosa o café Starbucks recién hecho, ofrece esta persona. Si el invitado dice café, la recepcionista pregunta cómo le gusta. El invitado se sienta en un sillón cómodo y a su disposición hay una pila de uno de los nuevos productos, muestras o literatura con una pequeña tarjeta al lado de la pila. Invita a tomar un ejemplar como gentileza de nuestra parte. Al ser atendido, la persona es despedida con palabras como fue un placer conocerlo, Antulio. Esperamos verlo más tarde. Este es, por supuesto, solo un ejemplo, dice el autor, pero creo que ilustra cómo puedes transformar cualquier experiencia, incluso una habitual, en una experiencia wow. Este proceso puede aplicarse realmente a cualquier cosa. Unas vacaciones con tu familia, una cita con tu cónyuge, una reunión en la empresa o sí, también incluso la creación de un nuevo producto. El desafío, por supuesto, está en la ejecución. ¿Cómo hacer que tu visión del wow se convierta en realidad? Esto es lo que separa los grandes productos, marcas, servicios, ministerios, ideas de los meramente buenos. También es lo que te lleva a construir una poderosa plataforma. Bueno, y finalizamos este segmento con esta parte diciendo, como dije anteriormente, dice el autor, no tienes que convertir todo en wow, pero una vez que aprendes la diferencia entre wow
y no wow, es difícil estar satisfecho con menos que eso. Queridos amigos, leyendo, compartiendo, comentando este contenido, yo me ponía a pensar cuántas cosas de las que nosotros hacemos realmente se convierten en una experiencia wow, que nosotros podamos decir. Pero ¿saben qué? La experiencia wow no va a sustituir la calidad del producto o servicio, como estuvimos viendo anteriormente. Exacto. O sea, no la sustituye, pero la lleva al siguiente nivel. O sea, Claro. pero la fija en la mente del consumidor, pero sencillamente atrae a otras personas a que regresen. O sea, eso es lo que hace una experiencia wow. Una experiencia wow no tiene que ver con la calidad del producto o el servicio, tiene que ver con la forma en que lo presentamos y los pequeños detalles. ¿Por qué? Huguito, los detalles en la vida hacen la diferencia, y si no, preguntarle a tu esposa. Pobre hombre, ya no puede ni hablar. Tráigale agua, tráigale agua, tráigale agua. Saludos a Gaby. Pero, hablando, por ejemplo, cuando leíamos aquí decía primero el escritorio está limpio y ordenado, Sí. pero ya cuando lo llegó en superar decía limpio, ordenado y tiene una decoración hermosa. Ese era el extra. Así ¿verdad? es. El olor. Ajá. Decime si no hay lugares Ay, donde sí, vos por querés favor. regresar, porque el olor es rico, contra lugares donde el olor es fétido. Ajá, llegar a un lugar, por ejemplo, aquí en Guatemala El y olor no a hay parqueo, desagüe. digamos, ¿verdad? No. Qué difícil, ¿verdad? Si no hay un parqueo donde quedarse, qué difícil si no hay un lugar donde esperar. Definitivamente los detalles hacen la diferencia. Por ejemplo, un detalle tan fácil o tan difícil de lograr a veces que la persona sea amable, ¿verdad? Sí. Puede ser todo nítido, pero con una persona que le cuesta mucho ser amable, si está para atención al cliente, como que está un poco difícil, ¿verdad? De repente está en otro lugar mejor, ¿verdad? Entonces, esos pequeños detalles yo creo que hacen toda la diferencia, ¿verdad? De que uno quiera regresar. Y sobre todo, con aquella frase que suena un poquito tosca, pero se le voy a decir, uno no es responsable de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone, ¿verdad? Eso me encanta. A mí me encanta eso, porque nosotros que tenemos cara como para radio, tenemos que, diría Fernando Zúñiga. No, pero somos responsables de eso. Fíjense que la gente hasta percibe eso en nosotros, ¿verdad? Sí, si te percibe molesta, la actitud, que si estás es- contento. O sea, exacto. y yo creo que todos los colaboradores de una institución, de una empresa chiquita, grande, mediana, tenemos que tener esa actitud. En una iglesia tenemos que tener una actitud de wow. A mí me gusta ir a una cafetería porque me atienden tan bien, ¿verdad? Y siempre que voy me ofrecen cafecito 1000 veces y siempre son amables y todo. Y eso hace que uno quiera regresar. Yo creo que uno también tiene que entender que uno quiere ser servido como a uno le gustaría. O sea, uno tiene que servir como a uno le gustaría que le sirvieran, ¿verdad? Y volvemos pues a la enseñanza más básica, lo estábamos hablando antes del programa, ¿verdad? De que el amar al prójimo. Y yo creo que eso se tiene que trasladar, no importa que... Si tu producto es muy bueno, como dice Antulio, puedes elevar la experiencia de las personas que adquieran tu servicio o tu producto a otro nivel, tratándolos como a ti te gustaría que te traten. Nosotros, por ejemplo, yo me recuerdo que nuestro mensajero es una persona muy atenta. Entonces, cuando llega, y como casi todas son damas las que compran, es respetuoso, tiene buena presencia, es educado, ¿verdad? Entonces, hubo un tiempo en que él no estuvo en la empresa y la gente se quejaba, decía, no, miren, el que me mandaron parecía marero o cosas así. Nos decían, a mí me da miedo, decía, no quiero que me atiendan. Pero son pequeños detalles que hacen que la experiencia sea otro nivel. O, por ejemplo, cuando la persona recibe el paquete, que le envíes un regalo por compra o una tarjetita de agradecimiento. Eso le hace la diferencia. Por ejemplo, si yo fuese a tu clínica, ¿verdad? Y la señorita me atiende de malas, no tengo dónde sentarme. Como dice Antulio, no hay un lugar... Yo ya entro con miedo al dentista. En cambio, si a mí me atienden muy bien, yo ya entro relajada. Yo creo que debe ser bien importante ir al dentista y entrar relajada a que te atiendan. Pido la palabra. Yo he visto la clínica de mi querido Exacto, yo doctor doy ese ejemplo porque y lo dentista, sé. Sí, Ajá. Guillermo González, y la verdad es que hacen una experiencia para los niños, para los adultos. O sea, creo que es una experiencia con televisiones y con tantas Exacto. cosas. Pero sí, ¿cuál es el tema? No nos podemos quedar en la experiencia anterior. Hay que estar innovando y renovando constantemente, porque creo que por ahí también hay un pequeño tip que podemos contar. Totalmente. Y fíjense ustedes que nosotros que estamos en el mundo del servicio, de alguna manera, y estamos en el servicio en todos los aspectos. Servimos en la iglesia, servimos en la oficina, Sí, cabal. servimos en la clínica, servimos en la calle, servimos en el tráfico, servimos en cualquier lugar. Y fíjense ustedes que cómo puede ser tan interesante
que todas estas cosas son medios, son conectores para dar el toque final que es el producto. Yo le digo a las compañeras de trabajo en la clínica que nosotros no vendimos servicios dentales, lo que damos es seguridad y confianza. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos transmitir. Por supuesto que fallamos en muchas veces, pero lo peor que nos puede quedar, lo peor que nos puede pasar es pensar que seguimos siendo buenos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y no dormirnos en ese letargo de la, ¿cómo les dijera yo? De no hacer nada nuevo, de no ser creativos, de no seguir trabajando en seguir creando cosas. Wow, de creértela que ya sos el mejor. Fíjense que es algo muy interesante. Yo estoy a punto de hacer una transición probablemente en edificio y en otras cosas, no en este momento, sino que en un año o par de años. Y mi concepto es tratar de seguir impresionando favorablemente. El servicio al final no lo podemos cambiar. Dentalmente tenés que hacer algo. La iglesia no cambia el mensaje, tiene que ser algo, pero sí cambia quién te recibe y cómo te reciben. Eso es lo más importante. Y el autor no dice en ningún momento que tiene que ser lujosa las cosas y carísimo. No, tienen que ser experiencias. Y por eso es que tú puedes oír un mensaje que te llena tu corazón en una iglesia sencilla, como en una iglesia grande. Porque el final no es el lugar, sino que es qué es lo que vas a recibir. ¿Qué es lo que vas a recibir? Ay, sí, ¿cómo te sentiste cuando recordás esa experiencia? Si te sentiste amado, si te sentiste apreciado, si te sentiste valorado, ¿verdad? Como cliente o como persona. Por ahí dicen que en temas de comunicación, la gente no va a recordar tanto lo que dijiste, el contenido, pero cómo te hicieron sentir. Claro. ¿Qué sentiste? Eso el cuerpo, el alma, la mente lo mantiene. Y yo creo que el consejo del autor es que repasemos de manera objetiva, así con esas preguntas que nos hacía. Muy buenas las preguntas. ¿Qué significa no llenar la expectativa? ¿Qué significa superar la expectativa? Que en diferentes casos serán diferentes cosas, ¿verdad? Si yo entrego a tiempo o no entrego a tiempo, por ejemplo, esa es una experiencia para mi cliente, ¿verdad? Si yo soy amable o no soy amable, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Si yo doy una cosita más, ¿verdad? Hay un libro que se llama Con Premio Incluido, no sé si ustedes lo han visto, que habla de que a veces uno debe dar algo más, así como los cereales que traían un juguetito y esa era la motivación del niño para pedir un cereal u otro. En cada uno en nuestras actividades podemos dar un extra que no necesariamente es de lo mismo, que genere algo más a la experiencia. Como lo que decías, impactar con una televisión si es un lugar para niños, donde tengamos programas para niños, pero donde puede ser regalar una maceta si estás entregando una casa, digamos, que se va a hacer. Hay tantas cositas donde uno puede superar la expectativa y creo que estas preguntas nos pueden ayudar a ubicarnos. A hacerlo de manera objetiva, no nada más, sí, lo voy a hacer, digamos que tengo toda la actitud, sino hacer planes, ¿verdad? Hacer un proceso. Porque a veces nos enfocamos solo en la misión y la visión de la empresa y todo eso y sabernos eso de memoria, pero aquí estas 5 preguntas creo que nos aterrizan más a esa experiencia que nosotros queremos brindar para fidelizar al cliente, ¿verdad? Para que el cliente quiera regresar una y otra vez y cumplir las expectativas de las personas es importante. Yo antes de empezar un curso le pregunto a las personas por qué vinieron al curso, ¿verdad? Quiero saber sus expectativas para yo también, pues, como que enfocar a lo que ellas están esperando y qué es lo que ellas quieren lograr, porque si no, tal vez yo voy a volar muy alto con lo que les voy a enseñar y lo que ellas querían eran simplemente algo más sencillo. Entonces, también eso hay que tener una comunicación con las personas, hacer encuestas, las redes sociales y todo para ir conociendo al cliente, para saber y después saber si su experiencia fue satisfactoria o no y qué podemos mejorar. Sí, y fíjate que en el segmento anterior hablábamos de estas 3 cosas. Cuando una persona llega a un lugar, llega a una empresa, llega a un restaurante, llega a una iglesia, a distinto lugar, tú vas a darte cuenta que van a pasar hay 3 alternativas. Primero, la experiencia va a ser decepcionante, va a ser buena o va a ser wow. Mi pregunta es, si es decepcionante, la experiencia no cumple con las expectativas. Si es buena, la experiencia satisfizo la expectativa. Pero si es wow, la experiencia supera la expectativa. Aquí va la pregunta. ¿En cuál de los 3 escenarios crees que la gente va a querer regresar?
Claro. En el wow. En el wow. O sea, ¿por Así qué? es, No solo es simple. de satisfacerla, sino que es de que la gente de verdad sea superada en su expectativa. Porque escucha esto. La expectativa, escucha esto. Esta es la expectativa y podrías poner arriba la expectativa y abajo la realidad. El gap que hay en medio, ese espacio se puede llenar, se llama frustración. Y si lejos de eso superamos la expectativa, entonces nosotros decimos, wow, ¿qué pasó? Y queridos amigos, creo que eso vale mucho la pena. Yo recuerdo que los primeros días de Vida Real a mí me pasaba algo bien simpático, porque cuando vos vas a un lugar y te dicen tu nombre es una de las cosas más armoniosas que uno puede escuchar. Entonces yo recuerdo que íbamos a algún restaurante después de la iglesia. Entonces yo llegaba y de repente llegaba al restaurante y, don Antulio, bienvenido, pase adelante. Y ya te sentías así. Sí, yo me sentía como, wow, wow, es así. Así, Don Antulio, siéntese por aquí. Y eso decía, a la hora todos saben mi nombre, cargar la etiqueta de la iglesia. Cuando nos ponían con un... Porque poníamos el nombre aquí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cargaba la etiqueta. Tengo una anécdota con eso que, bueno, no sé si ustedes conocen a Ronnie, que es nuestro conductor también y todo, pero además de eso es nuestro pastor. Y fíjense que la primera vez que nosotros le dijimos nuestro nombre con Gary y Maki, nunca más se lo olvidó. Entonces nos volvía a ver el siguiente domingo y nos decía, Maki, Gary, qué bueno verlos. ¿Cómo se siente uno? Yo no podía genial. creer que se Importante, acordara sí. mi nombre, ¿verdad? Y- Importante. A mí me lo vas a decir. ¿Sabes cómo me dice a mí? Antulio Castillo. ¡Ay, papá! Yo me digo, ¿y sabes qué? Espérame. Voy a colgar y lo voy a volver a llamar. A Ronnie. Entonces, Antulio Castillo. No, hombre. Pero miren, yo quisiera detenernos un poquito en esto. Así es. Si hacemos sentir importante a las personas o nos sentimos Así es. importantes para las personas. Así es. Por ejemplo, yo me siento importante para Dios. Así Yo me siento como Porque te hijo conoce por amado. nombre. Te llama por tu de Dios, porque nombre. me relaciono con Él, me llama por mi nombre. Ajá. Y eso es algo fantástico que debemos de tomar como una referencia increíble para nuestras experiencias, hacernos sentir importante. Y voy a esto último. Puede que caigamos en la trampa de la monotonía y de lo casual y lo tradicional. Muchas veces, por ejemplo, entre la pareja de esposos, no nos hacemos sentir importantes y no nos hacemos pasar momentos de wow, porque creemos que ya está todo cocinado. Y eso es algo de los errores más grandes. Creemos que nuestro cliente, porque nos compró una vez, nos va a seguir comprando. Pero siempre hay alguien que le va a querer vender su producto. Sí. Y si nosotros no cuidamos a nuestro cliente, no cuidamos a nuestra pareja, no cuidamos a nuestros hijos, alguien más los va a persuadir. Totalmente de acuerdo con estos comentarios y este contenido. Y como hoy es miércoles de recuerdo. Ahí vamos. Ahí vamos. Por ahí hay una canción muy linda hace rato que decía: quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Linda. Y digo, mira de dónde has caído y haz las cosas primeras. Si caíste en rutina, aún con tu relación con Dios, ¿sabes qué? Vuelve a hacer esas cosas del principio, vuelve a tu primer amor, vuelve a decir cómo reinventamos el negocio, vuelve a conquistar a tu esposa, Sí. vuelve a conquistar el corazón de tus Claro. hijos, vuelve a recordar las cosas que Entiendo. hacías al principio en la empresa, por qué lo hacías, por qué atendías así. Amigos, esa es una. Y dos, ¿Cómo valorabas cada venta? cada venta, Sí. ¿cuánto valía? Eso, Sí. la primera. Hacías la primera. fiesta. El Hacías primer fiestas. Imagínense eso. Y por el otro lado, Colosenses. Colosenses dice que nosotros hagamos lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Oramos. Padre, bueno, yo sé que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y te pido, Padre, que hoy, Señor, si tú has hablado en nuestros corazones, nos permitas hacer los cambios que Huguito decía, esos cambios necesarios. No solamente se llama o se trata de hacer contenidos o leer contenidos o compartir o comentar un material o un libro. No, Señor. Se trata de ser hacedores de la palabra, hacedores de cambios, hacedores de nuevas oportunidades, Señor, y hacer experiencias wow en donde quiera que hagamos. ¿Para qué, Padre? Para gloria siempre de tu nombre, papito. De ti recibiremos la recompensa. Te damos muchísimas gracias por esto, por este tiempo, por este contenido que sé que es de manera especial que tú lo has traído para esta comunidad virtual. Esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, el tema hoy es supera las expectativas. ¿Vas retado, mi querido amigo? Voy retado a hacer las cosas como para el Señor, como dice la Biblia, y también a buscar hacer procesos de las cosas. Así Sí, totalmente. El error que podemos caer es en estar buscando cosas que superen nuestras expectativas en lugar de ser nosotros los generadores de esas grandes expectativas. Sí, no demos por sentadas las cosas, sino que regresemos. Me gustó mucho eso que dijiste, regresemos al primer amor, a la palabra, regresemos también a
a cómo nos emocionábamos, cómo escuchábamos cada mensaje con entusiasmo. Así que regresemos a eso, ¿verdad? Así Al es, principio. totalmente de acuerdo con ustedes. Y recuérdense que lo bueno es enemigo de lo mejor. No nos conformemos, no seamos conformistas. Eso sí, seamos agradecidos con todo lo que tenemos, pero superemos, regresemos, pidámosle a Dios, denos nuevas estrategias y hagamos las cosas con excelencia, porque recuerda que la excelencia da gloria a Dios y atrae la mirada de los que no tienen fe, de la gente que dice, bueno, y eso es porque hacen lo que hacen, lo hacemos por amor y porque hemos sido nosotros llenos del amor de Dios. Queridos amigos, supera las expectativas. ¿Y sabes por qué? Jesús superó nuestras expectativas. Totalmente. Él nos amó con amor eterno y de eso se trata este programa. Queridos amigos, de verdad, gracias por el favor de su sintonía. Hemos tenido un programa exquisito, sabe, como si nada, el episodio 1241, en el cual nosotros despedimos diciéndoles, ni solo ni mal acompañado. Nosotros les decimos a ustedes, ¡vaya con Dios!